por la ocasión un poco hablar de Chris. Yo a Chris lo conocí hace 30 y cúbulo de años en un curso en CNA, hoy con agua, INTA en Hermosillo, un curso formal en las oficinas regionales donde apareció Chris, me acuerdo bien, chanclas, bermudas y playera a dar el curso. Estaban un poco horrorizados en Conagua con Chris, un poco las formas de nuestro amigo británico. Después, en el asunto de salsa, una invitación a lo de Torres, que no le quise entrar, se me hace demasiado complicado para obtener unas cuantas variables, pero bueno, de ahí, de los tiempos del CIESON, IMADE, SIGSON, en algunos proyectos en conjunto, y particularmente voy a hablar de experiencias de 2008 en el experimento Jackie que se realizó dentro del proyecto Pleiades con Comisión Europea, y el tema era ¿por qué no cierran los balances de energía en materia? Cuando los hace ya había dos hipótesis. Uno, en la parte de Chris, Ganicheboni, Jaime, Julio, era un asunto de advección. Aparentemente lo que no lograba los balances en las mediciones en las torres, cuando la propuesta que decíamos nosotros que era un asunto de footprint, o sea, las áreas de influencia de las mediciones, y por eso estaba el problema. Allí fue donde conocí a Salah, cuando todavía era esclavo de Julio, y la sección marroquí andaba tras mis estudiantes del Colpos. Pero bueno, un poco de las partes. De las chicas, ¿eh? Cuando no lo dejabas bajar de la torre a Salah ni para ir al baño, pero veremos el resultado de estos esfuerzos. La siguiente, Julio. Básicamente, en el experimento Jackie 2008, el punto central era la heterogeneidad. Por un lado, en la parte del cultivo, que es en la parte superior que están viendo, tenemos que durante el tiempo entramos desde el asunto de suelos desnudos, que básicamente es un problema de una dimensión, luego empiezan a crecer los cultivos, es un problema tridimensional, después se juntan a nivel de surcos, es un problema bidimensional, y después cuando hay cobertura total entramos un problema unidimensional. El punto central que lo que estamos midiendo en un sistema de covarianza de vórtices, la radiación neta mantiene el footprint, o sea, el área de visión constante. Lo mismo hacen los satélites, y tratamos de ligar eso con lo que está la parte de flujos, calor sensible y latente principalmente, y diferentemente estamos observando dos fenómenos que tratamos de inferir flujos, evapotranspiración a través de lo que medimos vía satelital, y por otro lado, a la hora de hacer los balances, los o las escalas de emisión son diferentes al comparar a la siguiente. Esto provoca el problema de falta de cierre. Por un lado, a nivel de balance, despreciando la parte de almacenamiento, la radiación neta es igual a la evapotranspiración más el calor sensible más o los flujos del suelo, que en este caso no lo medimos, teníamos pocas placas de calor, creo que solamente en un sitio de los 5, en realidad 8 que se midieron en el experimento este masivo de torres de eddy covariance y la parte de cintilometría, y por otro lado nos tratábamos de modelar lo que era la radiación neta a través de sus componentes, particularmente alfa, que es el albedo, y por otro lado la temperatura de superficie, y lo demás pues básicamente depende de las condiciones climáticas. Y para determinar el balance que está puesto en la ecuación de abajo, el cierre, donde en la parte superior están los flujos aerodinámicos,
calor sensible latente, y por otro lado, la parte estática, entre comillas, de la radiación neta y el flujo de calor del suelo. Esencialmente, uno logra cierres más o menos en promedio de 30% del flujo a la hora de hacer los balances en función de las mediciones que realizamos. Entonces hay dos posibilidades discutidas con diferentes enfoques, diferentes justificaciones. Es decir, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Por qué no cierra el balance? Y evidentemente las implicaciones que tiene en la parte geomática al ligarlo con las mediciones satelitales. Por un lado, los flujos aerodinámicos se subestiman o la radiación neta se sobreestima, para poder explicar por qué no nos cuadran estos números. Si vemos en la parte de radiación neta, es un sensor fijo que mide una superficie con un footprint circular durante todas las mediciones que se realizan. Es un sensor semi-hemisférico, es decir, tiene una cobertura teóricamente hacia el semi-infinito. Sin embargo, tiene una determinada área de influencia específica y lo que tratamos de hacer es modelar y calcular el footprint para áreas oblicuas, o sea, cuando el sensor se mide más allá de la parte cenital, y describir las geometrías de su footprint para poder compararlo con la parte de los flujos aerodinámicos que estamos midiendo, los cuales dependen de la altura del sensor, dirección y orientación del viento, la intensidad, la rugosidad o la parte morfométrica de los cultivos, etcétera. Es un poco más compleja que la radiación neta, la siguiente, Julio. Y esencialmente establecimos un sensor posicionado a diferentes alturas con diferentes ángulos de observación cenitales y azimutales en diferentes parcelas en el área de estudio, que fue un bloque del distrito del río Yaqui, y para medir en este caso 5 cultivos donde realizamos mediciones continuas para calibrar un modelo. Abajo viene la ecuación, no me detengo gran cosa en ello, pero depende esencialmente de la geometría sol-sensor, donde θ es el ángulo cenital y B es el ángulo cenital de visión y es el ángulo cenital de solar, y tratamos de modelarlo para determinar un parámetro que define al modelo, que es G. A es igual a 90, un poco por la simetría que se introduce en el modelo. Entonces realizamos mediciones cada semana en cada cultivo, rotando en las áreas donde se estableció a un lado de las torres de covarianza, para poder establecer cómo variaba radiación neta para mediciones no cenitales o no circulares en su footprint. La siguiente. Los resultados están mostrados en la gráfica de abajo. Para la parte del albedo, son un poco, casi alrededor de 10,000 mediciones que realizamos durante toda la campaña del Yaqui. Ya no recuerdo cuándo llegamos un poco tarde, creo que en enero o febrero, y salimos por allá en abril del sitio. Era un proyecto conjunto con la parte francesa, Ixon, Unison, la parte de la Universidad de Marruecos, y bajo la coordinación del proyecto PES con la parte española. El asunto, lo que buscábamos era normalizar las variables a través, regresa al anterior, por favor, rápido, sí. Por chi. Chi básicamente es una variable de posición que simetriza la función de distribución bidireccional de las reflectancias o del albedo, o la temperatura relativa es 90 menos el ángulo cenital de visión más el ángulo
cenital solar. La siguiente, te regresa. Entonces, si todo lo parametrizamos para determinar el cierre de balances, pues básicamente la ecuación no cambia, y si dejamos fijo la relación entre los flujos de calor del suelo contra radiación neta para un tiempo determinado, básicamente podemos determinar el balance a través del modelo que generamos después de su calibración, que es bastante aceptable en términos de poder determinar el footprint de radiación neta y sus componentes, y poder definir si el problema de falta de cierre es un asunto de comparar footprint diferentes o es un problema de otra índole, como puede ser el problema de advección, o sea, los flujos horizontales. La siguiente. Si lo vemos a nivel de patrones, en la parte superior a la derecha están los diferentes footprints de los que estamos observando, de los escalares que estamos analizando, y abajo vienen algunas mediciones hechas en la parte de campo para, esto es, creo que es garbanzo, si mal no recuerdo, a la altura de 4 metros, al inicio de los cultivos, el día Juliano 66, donde está el albedo en función del ángulo cenital se incrementa y por lo tanto la radiación neta se incrementa, y abajo la temperatura relativa que se reduce y por lo tanto la radiación neta se reduce. Entonces, para poder hacer el cierre de balance, como les he comentado, se requiere footprints similares, por lo que hay que pasar el footprint de radiación neta del círculo a un elipse. Estoy hablando en términos geométricos burdos, pero aproximados con respecto a lo que está viendo cada sensor y por lo tanto qué está viendo del cultivo, que tiene un ingrediente direccional por la orientación de los surcos y por las diferentes etapas de crecimiento que tiene a lo largo de todo su ciclo. La siguiente. Si lo vemos en mediciones de radiación neta, que están las gráficas allá, el ángulo cenital contra radiación neta en watt por metro cuadrado, en el punto máximo son cuando está viéndolo con ángulo cenital de visión 0, es decir, está cenit, y las variaciones de la radiación neta medida en el sensor de la torre de covarianza en función del ángulo cenital. Evidentemente estoy hablando del caso de la componente de iluminación, no la parte nocturna. Están en 2 días de emisión al inicio y cuando alcanza el pico de la cobertura del cultivo. Y claramente lo que utilizamos normalmente a la hora de hacer los balances son los valores que están en la parte de arriba, o sea, los puntos máximos, y en un día cualquiera el footprint a que el ángulo cenital se va incrementando y por lo tanto la radiación neta se va reduciendo. La siguiente. Y la pregunta, ¿por qué no cierran los balances? Pues es aparentemente bastante simple. Simplemente se están comparando peras con manzanas. O sea, un ángulo cenital para hacer el balance contra un ángulo no cenital que se requiere, es decir, se está comparando círculos con respecto a elipses, que son los footprint de las componentes aerodinámicas con respecto al footprint de la componente de radiación neta, y para convertir los circulitos elipses se requiere para el ángulo cenital que hace el elipse del mismo tamaño que los footprint del flujo de calor latente y sensible, se requiere
reducir la radiación neta y por lo tanto compensar la sobreestimación de radiación neta para poder hacer el cierre. Y eso explicaría el problema de toda la vida de por qué no cierran y por qué es necesario, como ha sido definido por varios autores, que los cierres deben ser analizados en términos interoperables, es decir, en términos de áreas de influencia de las mediciones iguales y por lo tanto, bajo ese régimen, poder definir si se cierran o no. Eso es en esencia un poco la respuesta de nuestro grupo contra la pregunta que estaba planteada en el experimento Jackie y no modelamos directamente el footprint de radiación neta, sino de sus componentes y a través de sus componentes el modelo de radiación neta que está publicado, ya no recuerdo dónde, es de la tesis doctoral de Chabela, Isabel Marín, en su grado del colegio, y están todos los detalles. Hay varias publicaciones sobre eso, me escriben y se los paso, y ahorita está en arbitraje un artículo explicando estos mismos, nada más las variaciones, y poder dar una respuesta simple a algo que aparentemente es bastante complejo de por qué no cierran los balances. Falta hacer el ejercicio con las mediciones de los datos de las torres en el Yaqui para, después de modelar footprint del flujo de calor latente y sensible y checarlo con el flujo equivalente de radiación neta y cuantificar en términos concretos. Es un artículo ahí pendiente con Julio y Jaime, Chris, etcétera, de todas las mediciones que hicimos hace 12 años y empezar a publicar en muchos casos datos viejos que todavía no hemos sacado a la luz de aquellos tiempos. Pues en términos generales, rápido, sería mi presentación, Julio, de Gracias, Fernando. la plática con las implicaciones que tiene la parte pragmática, ¿no? De geomática. Okay. Es, si ustedes calculan, no al NDVI, que es la peor porquería de índice a utilizar, pero un índice de vegetación decente, de un satélite que tiene un footprint definido y quieren calcular la evapotranspiración o el flujo de calor latente, cualquier parecido con la realidad es un poco fortuito, puesto que están calculando dos componentes del balance con áreas de influencia de la medición diferente. Evidentemente hay cierta correlación porque hay cierto traslape y explicaría uno que con sensores remotos pudiera estimar evapotranspiración, pero siempre limitado si no se hacen las correcciones pertinentes de estar comparando peras con manzanas. Nada más para aclarar para la parte más pragmática de los usos de estos ejercicios de mediciones intensivas como las del Jackie 2008 para analizar la parte de heterogeneidad, ¿no? La parte de escala en la parte espacial.